No è un secreto che lo hanno están acostumbrado a lo escándalo, en especial por parte del patriarca de la familia, el todavía marido de Carolina de Monaco, Príncipe Ernesto. Lo que no podíamos imaginar es que la familia de Alessandra Dosma, la joven prometida del príncipe Cristian, ocultara un pasado tan truculento, aunque Alessandra procede de una familia de clase alta de Perugia, hija de la modelo Elizabeth Foy Vázquez y Felipe Dosma Berkmeyer, dueño de la empresa de seguridad Hermes, en todo lo clanes y empruna Oveja Negra, y el de Sassano iba a ser menor. Según han publicado varios medios internacional, el tío de la peruana, Miguel Dosma y Berkmeyer toda una joyita. En 1997, Miguel, conocido como Miguelón, se vio involucrado en un caso de asesinato. En aquella fecha, Miguel vivía con su mujer Claudia Sobro en la urbanización Limna de la Encantada cuando se encontró muerto a un de su vecino, el surfista Juan Sucar Hampton. Según la investigación policial, el vehículo que había abandonado el cuerpo en la inmediación del estadio de la Herradura coincidía con el del tío de Sasa, tal como confirmó un testigo presencial. A pesar de que la prensa entonces denunció un posible trato de favor, Miguel Dosma fut condenado a 2 años de cárcel. Antes de su ingreso en prisión, varios de sus vecinos y expertos en psicología afirmaron que Miguel poseía una personalidad agresiva y conflictiva y que se registró en el manejo del arma. Aunque han pasado 20 años desde lo hecho, el pasado siempre vuelve pues a pena un día. La hija de Miguel, Micaela, prima de Sasa, ha sido víctima de una brutal agresión por parte de su expareja, Martín Camino Forsyth. Por ahora, el juzgado penal de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima ha dictado 9 meses de prisión preventiva y ha abierto un proceso penal por tentativa de feminicidio. Pudele y, lo secreto de Monaco, la sombra de su hermetismo es alargada, en el momento del crimen de Miguel Dosma. Micaela solo tenía trano. Su padre utilizó presuntamente una salida con ella a la farmacia como coartada para evitar que se le relacionase con el abandono del cadáver del surfista. Además, justo después planeó un viaje familiar a Dine para alojarse del núcleo de la investigación. Alessandra se ha mantenido siempre ajena a la rama más oscura de su familia. La joven está inmersa en lo preparativo de su boda con el príncipe alemán, que se celebrará el próximo mes de marzo en Lima. Aunque nos han dado más datos, es posible que este mes, la pareja haya celebrado su enlace civil en la capital peruana. Aunque han pasado 20 años desde lo hecho, el pasado siempre vuelve pues a pena un día. La hija de Miguel, Micaela, prima de Sasa, ha sido víctima de una brutal agresión por parte de su expareja, Martín Camino Forsyth. Por ahora, el juzgado penal de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima ha dictado 9 meses de prisión preventiva y ha abierto un proceso penal por tentativa de feminicidio. El estadio de la Herradura coincidía con el del tío de Sasa, tal como confirmó un testigo presencial. A pesar de que la prensa entonces denunció un posible trato de favor, Miguel Dosma fut condenado a 2 años de cárcel. Antes de su ingreso en prisión, varios de sus vecinos y expertos en psicología afirmaron que Miguel poseía una personalidad agresiva y conflictiva y que se registró en el manejo del arma. No es un secreto que lo hanno están acostumbrado a lo escándalo, en especial por parte del patriarca de la familia, el todavía marido de Carolina de Monaco, Príncipe Ernesto. Lo que no podíamos imaginar es que la familia de Alessandra Dosma, la joven prometida del príncipe joyita. En 1997, Miguel, conocido como Miguelón, se vio involucrado en un caso de asesinato. En aquella fecha, Miguel vivía con su mujer Claudia Sobro en la urbanización Limna de la Encantada cuando se encontró muerto a un de su vecino, el surfista Juan Sucar Hampton. Según la investigación policial, el vehículo que había abandonado el cuerpo en la inmediación del Cristian,
occultare un pasado tanto culto, anche Alessandra Prost de una familia de classe alta de Perugia de la modelo Elizabeth Foy Vasquez y Felipe Dosma Berkmeyer, duno de la empresa de seguridad derm, en todo lo clanes y en pruna oveja negra, y el de Sassano iba a Sermeno, según publicado varios medios internacional, el tío de la peruana, Miguel Dosma y Berkmeyer toda una